bolso, Alejo. Celeste. Ahí no vemos celeste. ¿Sabes que está apuntando la cosa? Vamos a ver que está adelante. Ok, el de Alejo es el pingüino rainbow, ese que está en la esquina, al lado del pingüino. Bueno, este juego consiste en que nosotros tenemos pingüinos y vamos a estar en ese juguito de hielo, el juguito de hielo,
Ese es mi color favorito. Uy, 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 uy. Creo que quedó eliminado Alejo. ¡Ay, no! Porque rebotó el pingüino, no quedó eliminado. Obvio. Negro. Ahí está.